Datos surgen rumbo a la discusión formal de este paquete económico 2024 que está en el Congreso. Vamos a desmenuzar un poco los detalles sobre esta propuesta del gobierno de nuestro país. Hacemos contacto con el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, a quien le agradezco mucho que tome esta comunicación de ADN 40. Subsecretario, ¿cómo estás? Muy buena tarde, Gabriel. Muy buenas tardes, Carlos. Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo caracterizas lo que se ha dado hasta este momento en cuanto a discusión del paquete económico? Ya estamos a casi un mes de que se presentó por parte de Hacienda a la Cámara de Diputados. Se habla de muchos temas, se habla de que si la deuda va a ser mucha. En fin, ¿cuál es hasta el momento tu evaluación de lo discutido públicamente por México en estas semanas? Bueno, sí, efectivamente, como mencionas, el paquete económico ya ha sido presentado ante el Congreso de la Unión. Formalmente, formalmente la segunda fase del proceso presupuestario, que es la discusión y autorización por parte de la Cámara de Diputados, inicia el 8 de septiembre y lo que siguen son dos comparecencias, la comparecencia del secretario de Hacienda y ahora vamos a entrar en la fase de la discusión de los detalles en las mesas de trabajo con los diputados. A mí me toca como subsecretario la discusión de lo que es el marco macroeconómico y la ley de ingresos de la Federación, la famosa LIF. Un poquito, tal vez, como estamos ya en un proceso de discusión con los diputados, si quieres te platico de manera muy general cuáles son la motivación del presupuesto. Es un presupuesto que está pensado, obviamente, como el último de esta administración. Es un programa económico que está planteando nosotros le llamamos de manera defensiva, ciertos renglones presupuestales para hacer frente a cualquier eventualidad o volatilidad que podamos enfrentar en 2024, asegura o blinda una transición financiera ordenada. Es un programa económico que de hecho mantiene a México como uno de los países con más bajo nivel de endeudamiento, no solo de la región, sino comparado con otros países pares o economías emergentes. Al mismo tiempo también estamos planteando de manera muy precautoria un nivel de ingresos que está en línea con un crecimiento de 2.6% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, estimamos que el crecimiento del país en el siguiente año estará entre 2.5 y 3.5. Ya, ahora, subsecretario, déjame preguntarte, ¿qué tantos ajustes podría haber a este paquete económico? Por ejemplo, el tema del precio del petróleo, que me parece que lo ponen por ahí de $56 por barril, por la fórmula, ¿no?, con la que está calculado, pero ya el precio del petróleo está pues arriba de 80, si no me equivoco. Bueno, el precio del petróleo es una de las variables más volátiles, efectivamente, y por esa razón se incluyó cuando inició esta administración, la fórmula ya estaba incluida en la ley. Es una fórmula que suaviza el movimiento del precio del petróleo tomando en cuenta un histórico de 10 años hacia atrás y los futuros o los precios de los futuros hacia adelante. La fórmula en este momento lo que nos arroja efectivamente es $56 por barril. Sin embargo, lo que estamos viendo actualmente es que el precio es mayor. Todavía falta mucho para iniciar falta que inclusive se discute y se apruebe el Congreso el presupuesto, pero la ejecución presupuestal iniciaría hasta el 1 de enero del 2024 y pueden pasar muchas cosas en este sentido. ¿Qué lectura tenemos de lo que puede pasar en el mercado petrolero? Sobre todo, estamos observando ya una caída en la demanda global, no solo económica, sino también subsecuentemente podría afectar también la demanda de petróleo, un incremento en la producción en los países de Medio Oriente, sobre todo en la península en el este medio, y también obviamente que continúe la tensión geopolítica en Europa del Este, sobre todo la invasión de Rusia en Ucrania. Y esto, el fenómeno esperado el fenómeno que podríamos esperar, o el resultado, mejor dicho, es que el precio pudiera bajar en los siguientes meses. Vamos a proveerle estos detalles a los diputados, a las diputadas, y obviamente informaremos sobre las discusiones. Ya, bueno, vamos a estar atentos a eso. Déjame preguntarte, dada la discusión que se ha dado en el país sobre el tema de la deuda que se propone, te pregunto si hay algún riesgo para la calificación de la deuda soberana de México. No hay ningún riesgo. México tiene uno de los niveles de endeudamiento más bajos. Si tomamos algunas referencias, por ejemplo, de algunas instituciones, las calificadoras nos han dejado saber que México todavía tendría un espacio de 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto para tomar más deuda. Nosotros hemos decidido no tomarla y siempre mantener la deuda como porcentaje del PIB abajo de 50%. El programa económico que estamos planteando es un programa económico que ha ido creciendo con los años, a la par que ha ido creciendo también la economía, y por eso la deuda como porcentaje del PIB va a continuar siendo una de las más bajas.
Si tomamos otras instituciones, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, las alertas las empieza a prender alrededor de 70% del Producto Interno Bruto. Entonces estamos muy lejos de ese umbral y prácticamente la información que hemos tenido es que no pone en riesgo la calificación crediticia, y de hecho el mercado reaccionó bastante bien a la presentación del programa económico. El tipo de cambio se mantuvo con movimientos paralelos, inclusive se apreció un poco después de la presentación, y las tasas de interés se han mantenido prácticamente igual, sin movimientos. Y los últimos movimientos que hemos observado han sido por las decisiones de la Reserva Federal en Estados Unidos. Ya, sí, importante eso también. Ahora, quisiera preguntar también sobre el tema del horizonte de la política fiscal hacia el futuro. Sabemos que viene elección en México y se ha hablado mucho en nuestro país sobre una posible necesidad de una reforma fiscal fuerte hacia el futuro. ¿Tú crees que la elevación en el gasto social que se ha presentado para este último año de gobierno orilla o obliga al próximo gobierno a sí plantear una reforma fiscal? Yo opino que no. Digamos, el manejo que se hace de finanzas públicas, o como tradicionalmente lo llamamos el manejo fiscal, tiene que ver con la conducción de los dos agregados fiscales, tres agregados fiscales: el agregado de ingresos, el agregado de gastos y el manejo del saldo de la deuda. Y eso es lo que usualmente se toman en las decisiones de manejo de finanzas públicas. Ver solamente la inercia del gasto no necesariamente deja claro cuál es la posición o lo que usualmente se llama el espacio fiscal para un gobierno. Nosotros, al ver esta combinación de variables y la conducción del manejo fiscal que hemos hecho, creemos que la siguiente administración no va a estar en una urgencia de hacer una reforma fiscal para equilibrar los balances o para mantener anclado el nivel de deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto. Ya. El mensaje que quiero decir es: no me puedo pronunciar sobre las decisiones que va a tomar la siguiente administración. Lo que sí es, vamos a ser muy responsables y muy prudentes para que la siguiente administración tome decisiones sin necesidad de andar corriendo a ejecutar una reforma fiscal por algún tipo de desequilibrios acumulados. Eso no va a suceder. Ahora bien, efectivamente hay áreas de oportunidad. Creemos que hay todavía 3 puntos del Producto Interno Bruto de recaudación que se pueden obtener a través de mejorar la inteligencia, de mejorar la estrategia de recaudación y el combate sobre todo a la evasión. Continúa habiendo mucha evasión en el país. Creemos que se puede recaudar más sin necesidad de incrementar los impuestos o la carga tributaria sobre los contribuyentes que ya cumplen. Ya, muy importante esto que dices. Muy brevemente, porque ya se me acabó el tiempo, subsecretario, ¿crees que continuará? Sé que no tienes una bola de cristal, pero ¿continuará la, digamos, depreciación relativa pequeña que ha tenido el peso estos días frente al dólar? Yo creo que estamos ya alcanzando un nivel en donde se va a estabilizar el tipo de cambio. Las decisiones, prácticamente nuestra moneda se movió o se depreció por unos centavos una vez que se presentaron o se tomaron decisiones y se mandaron señales, sobre todo de la Reserva Federal de Estados Unidos, y también ante el miedo de un potencial cierre del gobierno norteamericano. A la par, lo que hemos estado observando es que pareciera que la economía global pudiera entrar en una fase de moderación económica, es decir, tener crecimiento positivo, pero tal vez un poquito más bajo. Y en ese sentido, parece que nuestro tipo de cambio, igual que otras monedas emergentes, ya reflejaron estos movimientos de mercado. Entonces, no tenemos una bola de cristal y pensamos que más o menos se va a estar moviendo en los niveles que vemos actualmente. Ya, muy bien, muy bien. Subsecretario, te agradezco. Un abrazo. Gracias, Gabriel. Al contrario, Carlos, muchas gracias. Un saludo a tu auditorio. Buenas tardes, gracias. El subsecretario Gabriel Llorio.